¿No puedo tener un año tranquilo en la escuela? ¿Por qué me sigue pasando todo esto? Hola, me llamo Ed, tengo 16 años y disfrazarse de Superman no funciona en la vida real. Yo mismo lo he intentado. Hace poco me trasladaron a un nuevo colegio después de que interrumpiera mi propia competición de karate en el colegio anterior, destruyera mis sueños de una carrera deportiva, las buenas relaciones con los compañeros y, muy probablemente, el futuro. El psicólogo de la escuela dijo que tenía problemas de ira. Probablemente tenía razón, porque no podía explicarme ni a mí mismo por qué no me había detenido después de que mi oponente se hubiera caído en el tatami y no se hubiera vuelto a levantar. Todo lo que recordaba era cómo ese chico me miraba mientras se lo llevaban en una ambulancia. Se veía que tenía mucho dolor y un terrible sentimiento de culpa. Una persona había sufrido por mi culpa. No me concedieron la victoria y me echaron del equipo de karate de la escuela. Por supuesto, me disculpé con ese chico, pero no sirvió de nada. En la escuela ya corrían rumores de que yo era un peligro para la sociedad, casi un psicópata. La gente me tenía miedo, pero lo que era peor era que yo también tenía miedo de mí mismo. Me quedé atascado en lo que había sucedido y lo único que podía hacer era prometerme a mí mismo que no volvería a hacer algo así. Mis padres me sugirieron la única manera de salir de toda aquella pesadilla: trasladarme a un nuevo colegio donde nadie supiera lo que había hecho. Me quedaría allí un tiempo, miraría a mi alrededor y quizás lo intentaría en otro equipo. Acepté. Sin embargo, inmediatamente decidí que no habría más peleas para mí. Ya era suficiente. Estudiaría como todos los demás. Y en cuanto a los deportes, me gustaba mucho el karate y una vez soñé con ganar el campeonato mundial, pero no quería dejar lisiados a mis rivales. En fin, así es como el campeón de la escuela, sexto dan en karate, y un tipo muy atlético en general, se convirtió en un ñoño callado y atemorizado que se sentaba en el fondo de la clase. Yo estaba más que satisfecho con esos cambios. Ninguno de mis compañeros se preocupaba por el nuevo chico encorvado o sobre un libro en la esquina. Bueno, a excepción de un par de chicos duros que siempre me molestaban. Dennis, que era el líder no oficial de la escuela, se esforzaba especialmente. Incluso desarrolló un extraño hábito. Se sentaba en el pupitre frente al mío, me agarraba por el cuello y me decía lo genial que era y el perdedor que era yo comparado con él. Dennis, por cierto, sin darse cuenta, ayudó mucho a la imagen que yo quería mantener. Gracias a él, aún más gente se convenció de que no había nada interesante en mí y me dejó en paz para siempre. Empecé a pasar mucho tiempo en la biblioteca poniéndome al día con el material que me había perdido mientras me entrenaba. Y en un par de meses de duro trabajo me convertí en uno de los 20 mejores estudiantes. Probablemente, así es como habría acabado mi último año de secundaria, con lecciones, puntuación y aburrimiento. Yo quería que terminara así, pero yo mismo lo estropeé. Una tarde salí de la biblioteca escolar un poco más tarde de lo habitual. El autobús ya se había ido, pero hacía buen tiempo, así que no llamé a mis padres y decidí volver a casa andando. Cuando pasaba por un parque noté un movimiento extraño entre los árboles y vi a 3 estudiantes de secundaria acorralando a una compañera de clase cerca de un árbol, alejado del camino principal. Estaba claramente aterrorizada. Debería haberme dado vuelta e irme. Tal vez pedir ayuda, pero no. Tenía que ser un héroe. No podía dejarla sola. Pedí educadamente a los chicos que dejaran a la chica en paz, pero ellos solo se rieron y me dijeron que huyera lo más rápido posible antes de que me atraparan. Sinceramente, no recuerdo lo que pasó después. Solo recuerdo que 2 de los chicos agarraron a la chica por los brazos y que el tercero me golpeó con el puño. Y luego nada, un lapsus de memoria. Cuando volví en mí, mi compañera se aferraba a mí y prácticamente se colgaba. Los estudiantes se alejaban cojeando en distintas direcciones por los caminos del parque, maldiciendo y frotándose los moretones. Después de un par de minutos, desaparecieron de la vista. Todavía no recordaba cómo se llamaba mi compañera de clase. Resultó que era Brittany y me estaba increíblemente agradecida por haberla salvado. También resultó que hacer que una chica se suelte es una tarea más difícil que golpear a unos chicos. Tuve que acompañarla hasta su casa y luego pasar mucho tiempo en su umbral pidiéndole que olvidara todo lo que había visto en el parque. Intenté explicarle que cuando la gente se asustaba, lo que me pasó también a mí, era capaz de hacer muchas cosas increíbles por culpa de la adrenalina. Y que yo no era un héroe, sino un perdedor cualquiera, y que Brittany solo había tenido suerte. Pensé que me entendía. Nunca me había equivocado tanto. Brittany solo le contó a sus amigas sobre su rescate. Podría publicar un anuncio en un periódico. De todos modos, nadie le habría creído. Pero hizo algo mucho peor. Parecía haberse enamorado de mí, y fue un completo y definitivo fracaso. Porque Brittany no era una chica común y corriente. Era una animadora, la reina de la escuela. ¿Te das cuenta de la mala suerte que tuve, verdad? Cuando una chica como esa se lanza a un chico nuevo, aburrido y sin importancia, siempre despierta sospechas. Y ella se estaba lanzando. No podía escapar de ella. Se sentaba a mi lado y ponía su cabeza en mi hombro, o corría por todo el pasillo de la escuela para darme un poco de chocolate, o me abrazaba por alguna razón. Una vez, incluso me besó delante de todos. Para ser honesto, nunca había tenido una relación. No había tenido tiempo. Así que me sentía perdido al recibir tanta atención y me quedaba helado como un completo idiota cada vez. Al final, la gente exigió una explicación. Mis compañeros, especialmente el heroico Dennis,
para quien gustarle a Brittany de repente era algo muy molesto, nos atraparon y empezaron a atormentarnos con preguntas. Al principio me mantuve en silencio, fingiendo que no entendía de qué hablaban. Y luego, cuando todos se dieron la vuelta, simplemente salí corriendo, con la esperanza de que Brittany se ocupara de eso por sí misma. Sí, seguro que se encargó de eso. A la mañana siguiente, cuando llegué a la escuela, todos sabían de mi acto heroico. La mayoría de los chicos no creían que un perdedor como yo pudiera defenderse de alguien más grande que un perro de tamaño medio. Pero los chicos duros, liderados por Dennis, decidieron poner a prueba mi fuerza. Me propusieron ir detrás de la escuela después de una de las clases y demostrar que realmente podía hacer algo. Como siempre, Dennis fue el que más se jactó, describiendo con muchos detalles qué técnicas utilizaría para derribarme. Cuando Brittany, que se sentía muy feliz, me arrastró de la mano hasta el lugar de mi futura victoria, o pérdida, ya sabía exactamente lo que haría. Pelear en la escuela y ganar tanta popularidad no eran definitivamente mis objetivos. Decidí perder. O, mejor dicho, ni siquiera pelear. Simplemente me acerqué a los chicos y admití muy honestamente que Brittany lo había inventado todo. Por supuesto, no había golpeado a nadie, era débil y un perdedor, y no sabía pelear. Y tenía mucho miedo de que me pegaran en la cara porque hacía poco que me había comprado unas gafas nuevas. Mi antiguo entrenador lo habría calificado de derrota técnica. Me rendí antes de empezar el combate, ante las risas de todos y los gritos de enfado de Brittany. Para mí, fue una verdadera victoria. Realmente no importaba lo que la gente pensara de mí mientras me dejaran en paz. Pero subestimé la astucia de Brittany. Resultó que una belleza ofendida tiene la misma área afectada que un misil y golpea igual de dolorosamente, solo que causa menos destrucción. No tengo ni idea de dónde o cómo desenterró mi historial, ni de cómo buscó luego información sobre mi vida en la escuela anterior. Me limité a seguir estudiando sin ninguna preocupación y me alegré de que por fin la gente dejara de prestarme atención. Y entonces, de forma totalmente inesperada, una semana después de mi derrota técnica, toda la escuela estaba cubierta con mis fotos de las competiciones, con medallas, copas y un entrenador radiante de fondo. Mi pesadilla personal volvió a cobrar vida. Ya nadie creía que yo fuera un perdedor. Además, el entrenador local de karate me acorraló de forma casi agresiva. ¿Por qué me había callado mi éxito? La competición se acercaba y él solo tenía un participante en el que no tenía mucha fe. Era Dennis. Cuando le dije que había terminado con el deporte, prometió hacerme un nudo si no dejaba mis tonterías. Tuve que aceptar, al menos formalmente. Brittany se paseaba por el colegio con cara de orgullo, como una reina, y le contaba a todo el mundo sobre el novio tan genial que tenía. No sabía en qué momento me había convertido en su novio, pero realmente no me importaba. Que dijera lo que quisiera. Dennis también redobló las bromas. También iba por la escuela con pinta de rey, pero sus historias solían acabar con él aplastándome en el tatami. Estuve de acuerdo con que eso ocurriría definitivamente. Decidí que volvería a perder, o mejor aún, que no vendría. Al parecer era obvio lo que estaba planeando, porque el día de la competición, el entrenador, Brittany y Dennis me observaron muy de cerca. Me siguieron literalmente a todas partes. Al final tuve que ceder y acudir. Pero seguí creyendo hasta el último momento que podía perder con elegancia sin que nadie saliera herido. Solo que no sabía que Dennis solo era bueno para hablar. Después de mi primer golpe se cayó en el tatami y no se volvió a levantar. En serio, ni siquiera habíamos empezado. Todo el mundo en la sala empezó a silbar, a gritar, el entrenador hizo sonar el silbato, celebrando mi victoria, y yo me asusté. De verdad, sabía con mi mente que no había pasado nada terrible, pero aún así, solo podía ver al chico de la última competición y su cara mientras se lo llevaban en una ambulancia. No esperé que a mí me dieran el premio y las felicitaciones. Simplemente salí corriendo y me escondí en mi habitación, reviviendo ese horror una y otra vez en mi cabeza. Por eso había querido retirarme del deporte. Tenía miedo de que la historia se repitiera. Y así pasó. Por la noche, después de apagar mi teléfono, que estaba iluminado con decenas de mensajes de texto con felicitaciones, pedí a mis padres que me cambiaran de colegio lo antes posible. Tuve mucha suerte porque fueron muy comprensivos y se mostraron muy tranquilos. Me dieron una semana para recuperarme mientras mi madre corría de un lado a otro y organizaba otro traslado. Así fue como volví a ser el chico nuevo, escondido detrás de un libro de texto en el fondo de la clase. Me prometí firmemente a mí mismo pasar desapercibido esta vez. Aunque el cielo se cayera, me quedaría quieto y callado. Me estaba mintiendo a mí mismo. Unos chicos estaban acosando a un pequeño detrás de la escuela y no pude dejarlo. Otra vez, la historia se repite una vez más, solo que ya no tenía dónde ir. Ahora voy a un psicólogo y aprendo a controlar mi ira. Y sigo practicando deportes, aunque hasta ahora me he negado a unirme a ningún club. Quiero terminar mi tratamiento y la escuela primero. Y lo más importante de lo que me di cuenta es que puedes mentirte a ti mismo sin parar y huir, pero es imposible escapar de uno mismo.